naciones, establece tu reino. Abre los cielos, derrama tu espíritu. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Está aquí, Dios está aquí. Está aquí, es poderoso. Me acerco para ver tu rostro, Dios. Está aquí, Dios está aquí. Está aquí, Él es fiel. Me acerco para verte, oh, verte a ti, Jesús. Oh, Santo, clamamos santo, aleluya, estás aquí. 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 Está aquí, Dios está aquí. Está aquí, poderoso. Me acerco para ver tu rostro, Dios. Está aquí, Dios está aquí. Está aquí, Él es fiel. Me acerco para verte, oh, verte a ti, Jesús. Oh, Hola a todos, Dios los siga bendiciendo ahí en sus hogares o en cualquier lugar que nos escuches. Estamos en esta serie, en la semana número 5 de esta serie que hemos llamado Esto es lo que somos. Y como ustedes saben, esta serie se trata de ahondar más, de explicar lo que es la dirección que la Iglesia Oasis ha tomado para los próximos años. En esta dirección, que ustedes saben, hay varios elementos que hemos estado hablando. Ya así que nos queda nomás una semana más. En las semanas pasadas hemos hablado de la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia en la nueva reestructura, esta es la declaración de la misión de la iglesia. Que la iglesia Oasis existe para guiar a nuestra comunidad a una vida de transformación que solamente se encuentra en Jesús. Sobre esto hablamos de palabras muy específicas ahí en esta declaración, y una de esas es la palabra comunidad, donde hablamos que la iglesia Oasis es una iglesia comunitaria. Por lo menos en esa dirección queremos proyectarnos. La otra hablamos que transformación, la palabra transformación que está ahí plasmada en esta declaración, que es lo que queremos, que las personas de nuestra comunidad sean transformadas. La otra palabra que usamos fue la palabra Jesús, porque hemos reconocido que solamente en Jesús es que hay transformación de vida. Y luego hablamos de la palabra, por ejemplo, guiar, donde el Oasis está comprometida a guiar, llevar o ser ese
puerta de acceso para la gente de la comunidad. En esta declaración hay unas palabras, cada palabra puesta ahí tiene un significado importante. Por ejemplo, déjenme mencionarles que esta palabra que está ahí implicada encaja bien con lo que vamos a hablar en este día. Y esta es la palabra nosotros. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra nosotros? Significa realmente, nos involucra a cada uno de nosotros. No se trata de 1, 2, 3 personas. Se trata de todos, somos, ¿verdad? El grupo de personas de la iglesia y cada individuo. Nosotros como iglesia, como Oasis, existimos para. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa esto? Es que en esta declaración, cada persona es importante y juega un papel importante. En este caso, por ejemplo, tenemos que implica de que cada uno de nosotros tendremos que hacer nuestra parte para cumplir con la misión que Dios le ha encargado a la iglesia en este mundo. Esto implica que cada uno de nosotros tendremos algo importante. Las semanas que hemos estado hablando, hemos hablado de varias cosas. Por ejemplo, hablamos de lo que es la estrategia. La estrategia dijimos, los valores primero. Los valores son aquellas cosas que son prioridad en tu vida, en mi vida. Eso es lo que son los valores. Así que los valores para la iglesia, los valores fundamentales, no solamente identifican la iglesia, pero también es una forma que revela qué es lo que es importante para la iglesia. No solamente la define. Okay. Una iglesia, de ser una iglesia real, no traer máscara, de ser relevante, de ser relacional, de ser radical. Llevaremos el evangelio de cualquier manera a la gente. Y también hablamos de raíces profundas, que quiere decir que queremos un buen fundamento, que la gente esté creciendo y enraizándose en el fundamento que es Cristo. Y entonces eso era en cuanto a los valores, pero también hablamos acerca de este círculo de lo que llamamos la estrategia o la manera o planes o la manera cómo vamos a hacer para cumplir la misión de la iglesia. Y esta estrategia cuenta de 3 aspectos sencillos, fácil de memorizar, pero también es importante de mantenerlos en el corazón. Es congregar. La primera parte es que la iglesia, Oasis, nos vamos a congregar en grupos grandes, en grupos pequeños, aquí en el templo, fuera del templo, en los locales que hemos adoptado, en la escuela, en la misión de aquí de Crossroad, en diferentes lugares. Vamos a juntarnos como grupo grande y como grupos pequeños. Entonces, la otra es crecer. Tenemos que crecer. El domingo pasado hablé un poquito a profundidad en esto. Por el hecho del crecimiento, vamos a enseñar, vamos a equipar la gente. Pero vamos a llevar una enseñanza que sea traerles enseñanza y conocimiento con aplicación, no solamente conocimiento. Entonces hablamos de ir. Y el otro aspecto de esta estrategia, entonces es reunirse, crecer e ir, ¿verdad? Ese círculo debe de ir de esa forma. Entonces, hablando de lo que somos, ¿verdad? Esta tarde quiero hablarles de una palabra que los involucra a todos, de una palabra que causa de alguna forma sentimientos encontrados. Y es la palabra medidas o rendir cuentas. Rendir cuentas. Entonces, esa es una de las palabras más complicadas que nosotros enfrentamos y es la rendición de cuentas. Entonces, no muchos de nosotros queremos rendir cuentas. Nos queremos dirigir solos, nos queremos mandar solos, y ese es quizás la mayor dificultad que existe en las relaciones y en el avance de las organizaciones o iglesias en este caso. Pero quisiera compartir con ustedes algunas áreas para entender más lo que significa rendir cuentas. Y por más que esta palabra de rendir cuentas nos cause acidez estomacal, quiero decirles que esta palabra de rendir cuentas está en la Escritura.
del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en muchas partes se encuentra esta idea de rendir cuentas. Es más, quiero mencionarle que, por ejemplo, las áreas en las que rendimos cuenta, por ejemplo, usted tiene, rendimos cuenta, lo que llamamos rendición de cuentas en el área de Dios, a Dios. En Romanos 14:12 habla de que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios de nuestra vida. No de lo que conociste, no de lo que estudiaste, de qué hiciste con tu vida, con la salvación que Él te dio. Entonces usted y yo vamos a dar cuenta al Señor. Vamos a dar cuenta. La otra área es la área familiar, ¿verdad? En Efesios 6:1 habla de los hijos deben de someterse y respetar a sus padres, entonces dar cuenta. También el libro de Efesios habla de la esposa y el esposo, sométanse unos a otros como al Señor. Entonces eso es dar cuenta, eso es ser responsable, es dar cuenta. Entonces existe el área de rendir cuentas en el área familiar, en el área de las finanzas. La palabra en Romanos 13:8 habla de que no debamos a nadie nada. Entonces debemos de ser responsables, debemos de rendir cuenta de nuestras finanzas mientras existimos y vivimos. También está el rendir cuentas, el área profesional. Esto habla de no pagar a nadie mal por mal, ¿verdad? Eso es rendir cuenta, eso es ser responsable. Y si a usted no le gusta la palabra rendir cuenta, también significa responsabilidad, o sea, ser responsable de. También está la área de los líderes, ¿no? Que tenemos, en este caso el gobierno. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, ese versículo habla de orar por nuestros líderes, aun cuando usted y yo no estemos de acuerdo quizás con ellos. Tenemos que orar por ellos. No estamos de acuerdo con sus políticas, con sus acciones. Bueno, hay que orar por ellos. Pero en Romanos 13:1 habla de que debemos someternos a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Siempre y cuando no te obliguen a desobedecer a Dios. Entonces, tenemos que rendir cuentas. Aquí incluso, ¿verdad? Cuando hablamos del gobierno, cada uno de nosotros ya viene el tiempo de los impuestos, donde usted tiene que dar cuenta de sus ingresos al gobierno. Entonces, estamos plagados, llenos de áreas en las que usted y yo damos cuenta siempre. Por ejemplo, está hablando ahora de unos a otros, o sea, la iglesia. En Hebreos 10:24, el domingo pasado mencionamos parte de este versículo, donde la palabra dice que usted y yo somos responsables de motivar a otros, unos con otros, a las buenas obras para el Señor. Ahora fíjese lo siguiente, en cuanto a unos a otros, aquí el dar cuenta unos a otros es sumamente importante. Y la Biblia, la Escritura está llena de esta palabra de unos a otros, amados los unos a los otros, respetados los unos a otros, no juzguéis unos a otros, en fin. Hay mucha escritura, más de 59 veces la Biblia habla acerca de unos con otros. Entonces, estas son las áreas que tengo ahorita en las cuales somos responsables de rendir cuenta. Ahora, con la excepción de rendir cuentas a Dios, la divinidad divina, todas las demás son voluntarias, hay que decirlo. E incluso el rendir cuentas unos a otros es voluntario, hay que rendirlo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque aun si usted decide no dar cuenta a ninguna de esas áreas que hemos hablado, y aún decide no dar cuenta a la iglesia, probablemente no haya tanto problema, pero hay que tener mucho cuidado porque usted sigue siendo responsable de darle cuentas a Dios. ¿Ok? De darle cuentas a Dios. Si eliges dar cuenta, en esto es importante, porque si nosotros elegimos dar cuenta, tenemos que ser vulnerables. Tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables, tenemos que estar dispuestos a aprender,
tenemos que estar dispuestos a ser honestos, porque la honestidad en realidad es una de las cosas más difíciles que uno puede practicar en la vida, siendo honestos. Es la palabra honestidad. Y es probable que muchos de nosotros tengamos dificultades para poder rendir cuenta por las razones que hemos hablado. Ahora, aun si usted y yo decidimos, ¿verdad?, no rendir cuenta, recuerde que todavía usted va a ser responsable. En otras palabras, aun si usted no quiere dar cuenta de todas estas cosas a unos a otros o en la iglesia, usted seguirá siendo responsable de dar cuentas a Dios un día, tarde o temprano. Ahora, cuando hablaba de, por ejemplo, para poder dar cuentas o las claves para rendir cuenta, estamos hablando de estas tres palabras sumamente importantes. La primera es siendo vulnerables. Para eso tenemos que ser vulnerables. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Tenemos que quitar el orgullo de nuestra vida y estar dispuestos a aprender. Y también tenemos que ser honestos. Recuerde que parte de nuestros valores es ser real, ¿verdad? Entonces, una de las áreas de ser real es que queremos ser transparentes, queremos ser honestos, queremos ser lo que somos en frente de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, estas tres palabras juegan un papel muy importante por las cuales, para poder nosotros rendir cuenta, tenemos que quitar orgullo, tenemos que estar dispuestos a admitir, por ejemplo, de ser vulnerables, está hablando de admitir ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, allí tenemos aquí el localizador, ¿verdad? Para aquellos ustedes que están en línea, hoy estamos hablando de la palabra medidas, ¿ok? Estamos hablando de la palabra medidas. Entonces, hablando de esto, ¿cómo sé si estoy rindiendo cuentas a la iglesia Oasis? ¿Cómo sé? Ahora, porque una de las cosas que viene es ¿por qué yo debo de rendir cuentas? ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla. Porque si usted decide no dar cuentas unos a otros, o a la iglesia, o en la iglesia, no vamos, téngalo por seguro que no vamos a ir a ningún lado con esto. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos enseñado vendrá a ser simplemente un gasto de papel y tinta y de pancartas y letreros y letras bonitas. Lo importante es cómo sé si yo estoy siendo responsable. Porque si usted decide no ser responsable, solo tenga mucho cuidado con esto, porque de alguna forma u otra, usted va a tener que dar cuenta a Dios en su vida. Ahora, pero entonces, ¿cómo yo sé que estoy rindiendo cuentas? Mire, yo tengo que ser responsable ante ustedes, dar cuenta de mis acciones, de mi vida, a veces admitir que he fallado, toda esta cuestión delante de ustedes. Pero también igual, cada creyente es responsable de dar cuenta al liderazgo de la iglesia. Entonces, en el área de rendición de cuentas, la idea de esto es, ¿cómo yo sé de que estoy rindiendo cuentas con el proyecto de la iglesia, como miembro de la iglesia o asistente de la iglesia, de la proyección que la iglesia, estoy dando cuenta de mi parte, de lo que estoy yo siendo activo en este proyecto de la misión y visión, valores y estrategias de la iglesia? Y esto es el asunto. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Es la palabra, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de las medidas, pero las medidas tienen que ver con el dar o rendir cuenta. Y es bien fácil. La primera es que, recuerde que parte de la estrategia, hablamos de estos tres aspectos que viene a ser congregar, crecer e ir. Bueno, es bien fácil saber si yo estoy siendo responsable delante de Dios con la misión de la iglesia.
Y es contestando estas 6 preguntas que vamos a hacer. 6 preguntas sencillas. Hay 2 preguntas que usted debe de contestar, sí o no, porque ya hemos estudiado bastante esto, y creo que usted ya está en un momento donde puede tomar una decisión de si apoya esto, me uno al barco, me uno al grupo que van a avanzar en este proyecto o no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe usted que si usted estará rindiendo cuentas o está en el proyecto, que usted está detrás del proyecto? Es contestando estas 6 preguntas. Vamos a hacer 2 de cada uno de la estrategia. 2 con respecto al crecer, 2 preguntas con respecto al congregarse y 2 preguntas con respecto al ir. Usted puede darle bien fácilmente, usted mismo se va a dar cuenta de si usted está dando cuenta o está siendo responsable de la misión de la iglesia. Ahora, esto quizás lo vamos a poner por ahí en panfletos, en lugares donde usted pueda verlo constantemente. Y esta es la primera pregunta con respecto al congregar. ¿Me estoy reuniendo con la iglesia y con mi grupo pequeño? Esa es la primera pregunta que usted se debe de contestar. ¿Me estoy congregando con la iglesia y con mi grupo pequeño? ¿Se está reuniendo usted con la familia de la iglesia? ¿Me estoy reuniendo en grupos pequeños? Cuando comenzamos esta estrategia de la nueva dirección de la iglesia, hicimos una declaración por ahí y nos hemos dado cuenta de que la mejor forma como una persona puede crecer y ser transformada es a través de los grupos pequeños, no en el grupo grande. Porque en el grupo grande usted no da cuenta, usted por lo general no tiene preguntas, por lo general quizás aún se va con preguntas, ¿no? Con dudas o lo que sea. Pero es muy difícil crecer en el área del grupo grande. Entonces, una de las cosas que hemos hecho y hemos dicho es que si supongamos que usted tiene solamente 1 hora para Dios durante la semana, aunque asumo que eso no es cierto, cada uno de nosotros tenemos más de 1 hora que darle a Dios durante la semana. Es más, tenemos 6 días para nosotros, dice la Biblia, y 1 día para Dios. Pero supongamos que usted tiene 1 hora nada más. Quisiéramos entonces que esa hora la usara y se la diera al grupo pequeño, o sea, que asista a un grupo pequeño por esa hora. ¿Me explico? En vez de venir al culto en el grupo grande, júntese con el grupo pequeño. Ahora, yo espero que esto no sea así. Yo espero que usted pueda dar 1 hora al grupo pequeño, 1 hora a la adoración y otra hora a servir. Simplemente así. Pero si eso no es el caso, simplemente queremos que las personas se unan o se reúnan en un grupo pequeño. Fíjese, reconocemos que ahí es donde se da todo lo que es la transformación y el intercambio de las personas. O sea, volviendo a las medidas, ¿okay? Entonces, la primera pregunta que usted y yo debemos contestarnos. ¿Me estoy congregando? La respuesta tiene que ser honesta, tiene que ser real, tiene que ser transparente. Y usted dice, bueno, yo estoy fallando en algunas de estas cosas, en la mayoría de estas cosas. Bueno, ¿cómo podemos ayudarle? Yo le motivo, yo le desafío a tomar pasos importantes, pasos decisivos, pasos concretos a cumplir con el hecho de reunirse. Me estoy reuniendo con la iglesia. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es sí o es no? Ahorita algunos están en línea. Bueno, también es una forma de reunirse con la iglesia. Pero llegará un momento donde quizás tenga que venir presencialmente, al grupo pequeño o al grupo grande. Entonces, la otra pregunta sobre el congregarse. ¿Estoy conectado con Dios y otros mientras adoro y sirvo en la iglesia Oasis? Ahora, usted debe darle la respuesta. Y cuando usted da respuesta a esta pregunta, usted mismo sabe si usted está siendo responsable, si usted está dando cuenta de usted como creyente a la misión, al trabajo de Dios en la iglesia. ¿Estoy conectado con Dios y otros?
Porque si usted no está conectado con Dios, hay un problema. Mientras usted está sirviendo en la iglesia, Oasis. Estas son preguntas que usted debe contestar. Sí o no. Las otras dos preguntas es con respecto a crecer. Crecer. ¿Estoy equipado para ser más como Cristo? ¿Estoy siendo como Cristo? Esta es la gran pregunta. ¿Estoy siendo equipado? ¿Estoy siendo equipado o estoy equipado para ser más como Cristo? ¿Estás creciendo en tu relación con Dios? ¿Qué está haciendo para lograrlo? ¿Qué está haciendo usted para lograrlo? Esto es importante. Y la idea es cómo nosotros podemos ayudarle a usted para que usted pueda crecer. Recuerde que hay que ser transparentes y honestos en todo esto. Pero la idea es, ¿estoy equipado para ser más como Cristo? Recuerde que hemos sido predestinados para ser más como Cristo. Si no está poniendo esfuerzo en el crecimiento, no, mire, es lo que le voy a decir. Si usted no está poniendo esfuerzo en el crecimiento, en la fe, en la confianza con Dios, en su caminar con Dios, no se sorprenda de que no haya resultados en su vida. O el poco resultado. Porque es importante que nosotros estemos creciendo en el Señor. Entonces, si queremos mucho fruto, dice la palabra que debemos permanecer conectados a la vida, a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿estoy equipado para ser más como Cristo? Esa es una de las grandes cosas que tenemos que contestar, sí o no. Si usted no está equipado, quizás la iglesia ha hecho un mal trabajo en eso. Y queremos enmendarlo, queremos ayudarlo a que usted se equipe para que se parezca más a Jesucristo. La otra pregunta, con el área de crecer. ¿Estoy tomando pasos de fe con el propósito de seguir la dirección de Dios en mi vida? Es otra de las preguntas. ¿Estoy tomando pasos determinantes de fe con el propósito de seguir la dirección de Dios en mi vida? Mire, esto es importante porque cuando las dos últimas preguntas son importantes en esto. Entonces, ¿qué son los pasos que está dando? Todo tiene un proceso, recuerda esto. Pero en el área de crecer hay pasos concretos que debes de dar. Estás practicando las disciplinas del creyente para poder crecer, porque mire, si usted y yo no crecemos, y usted y yo no tenemos un fundamento firme, es muy complicado poder ayudar a otra persona que está tratando de buscar la dirección de Dios en su vida y de permanecer en las cosas de Dios. Es muy complicado. Primero porque si usted no está equipado, si usted no está creciendo, si usted no está tomando estos pasos en la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? ¿Cómo? Entonces, esas son las otras dos preguntas con respecto al área de crecer. Pero viene la otra área de la estrategia, que era ir. Entonces, ¿cómo? Entonces, recuerda que estamos hablando de cómo yo sé si estoy dando cuenta a la iglesia. Y es contestando esta pregunta también, con el respecto a ir. Dice, ¿estoy desarrollando relaciones con otras personas que conduzcan a un cambio real en sus vidas? Estoy invirtiendo, en otras palabras, esta pregunta, recuerda, esta es para usted. Yo tengo que contestarlas a mí mismo, pero es a cada uno de ustedes. Está invirtiendo, está desarrollando relaciones con personas allá afuera que puedan guiarlo, que puedan llevar esa relación a compartir un cambio de Cristo en la vida de ellos. Mire, le voy a hacer estas preguntas muy importantes. ¿Quiénes son la mayoría de los amigos que usted tiene? ¿Son creyentes o inconversos? ¿Con quién usted se junta más? ¿Con gente creyente o con gente que todavía no va a una iglesia? ¿Quiénes son el grupo más grande de amigos que tiene? Esa respuesta que usted mismo tiene ahorita explica si usted está invirtiendo o no. Si usted está invirtiendo en la gente que no tiene a Cristo o no.
Esto significa que usted no está yendo o está yendo. Entonces depende de su respuesta. Si usted dice, bueno, sí, tengo muchas personas con las que estoy relacionándome para poderla guiar a Cristo Jesús. Entonces usted está yendo, de ir y compartir la palabra del Señor. La otra pregunta que viene. Estoy usando mis dones, talentos y experiencias de mi vida para compartir el amor de Dios con el mundo que me rodea. Recuerde una cosa, la pregunta aquí es, ¿podría una persona servirle sus experiencias? Claro que sí. Pero la pregunta es tus dones. Recuerde que Dios te ha capacitado, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, no para tu propio beneficio, sino para que los uses para la honra y gloria de Dios. Entonces, si usted le ha dado una respuesta a estas preguntas de una forma positiva, yo me alegro. Pero yo dudo mucho porque creo que muchos de nosotros, los que me escuchan, estamos fallando en alguna de estas. Estamos fallando y hay que ser honestos, hay que ser transparentes, hay que ser reales, hay que admitir, hay que ser vulnerables para asumir la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en ninguna de esas. Ayúdenme. Si quieres ayuda, vamos a poder ayudarte en tu caminar. Mire, la iglesia ahorita tenemos en el área de crecer, por ejemplo, hay muchas áreas como nosotros podemos crecer. Una de esas es a través del servicio. Cuando tú estás sirviendo, no solamente estás creciendo, pero también estás yendo. Pero también, fíjese, cuando usted se congrega, recuerde que aquí en la iglesia hay muchas áreas en las que usted puede servir, a las que usted puede ser útil, usted puede usar sus talentos, sus dones que Dios le ha dado, usted los puede usar. Tenemos, por ejemplo, el ministerio de jóvenes. Se necesita personal en el ministerio de jóvenes todavía. Tenemos el ministerio de niños. Los líderes están batallando ahorita con personas que puedan ministrar, enseñar en el área de los niños. Hay otra área, por ejemplo, el área de la música. Hoy en día se está batallando los líderes para tener más personal que toque, músicos y personas que canten incluso. Se necesita, por ejemplo, oportunidades de servicio, oportunidades para crecer, para congregarte, para crecer y para ir. Hay oportunidades aquí en la iglesia. Hay una área que es el área de las redes sociales. Necesitamos personal que pueda ser experto en las redes sociales, pero al mismo tiempo que pueda transmitir la información que la iglesia quiere que se comunique con la sociedad. Es más, hay diferentes áreas aquí en la iglesia donde son oportunidades para poder crecer, oportunidades para poder congregarte, para poder crecer y para poder ir. Entonces, en el área de dar cuenta, aunque como le dije en principio, aunque esta palabra nos caiga a nosotros fuerte, creo que cada creyente somos responsables de unos con otros. Cada persona, cada creyente es responsable de unos con otros, de motivarnos, de animarnos, de levantarnos, de sostenernos, de ministrarnos, en fin. Dios quiere que esta iglesia se mueva en esta dirección. Pero si usted elige no unirte a esto, si usted elige no dar cuenta, déjeme decirle bien esto, aún así tendrías que darle cuenta a Dios. Porque recuerde que tanto dijimos que es voluntario dar cuenta unos con otros. Es voluntario. Pero no te exime de responsabilidades. Así que espero que esto que hemos estudiado en estas semanas, como dijimos, está basada, está metido en esta declaración de la que es la misión de la iglesia. Que la iglesia Oasis existe para guiar todos, cada individuo, para guiar a la comunidad a una transformación, una vida de transformación, para que se salven, ¿ok? Que solamente esa transformación se encuentra en Jesús. Ese es el punto. Así que, ¿cómo sabemos nosotros
que si estoy dando cuenta o estoy siendo responsable con la misión de la iglesia o con este proyecto de la iglesia, es contestando estas 6 preguntas que hemos puesto en esta tarde. Espero que usted se una a esto. Espero que usted abrace esto. Quisiera dejarlos con esta palabra. Al menos que usted y yo entendamos que el Evangelio y la vida cristiana, el propósito suyo por estar aquí, al menos que entendamos que no se trata de usted, sino se trata de los demás. Entonces haremos una revolución para Cristo y para la honra y gloria del Señor. Al entender que lo que se hace no es para mí, sino para los demás, para el que no conoce todavía. Todo esto es diseñado para atraer a personas que no conocen del amor de Dios al conocimiento de Jesucristo. Por eso murió Cristo por ellos. Y nos ha dejado a nosotros encargados para ir y traerlos a ese Cristo que los puede transformar. ¿Estamos de acuerdo? Dios me lo bendiga. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde. Gracias por mis hermanos. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo haya hablado a ellos y que haya un corazón dispuesto, con humildad, con sencillez, un corazón, una actitud de vulnerabilidad, Señor, de honestidad. Estemos dispuestos a enseñarnos, a ser enseñables. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendígalos, cuídeles siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas una buena semana. Amén.